¿Alguna vez has oído hablar de milagros que la ciencia no puede explicar? Imagina a un bebé de apenas 6 meses, inmóvil en su cuna, prisionero de un cuerpo que no responde, y al otro lado, un cachorro travieso y lleno de vida, recién llegado a un hogar cubierto de tristeza. ¿Qué podría surgir del encuentro entre dos almas tan diferentes? La respuesta es algo que ni los médicos pudieron entender. Una historia tan conmovedora, tan real, que tocará hasta los corazones más endurecidos. Prepárate para descubrir cómo el amor más puro, aquel que no habla, que no pide nada, fue capaz de encender la primera chispa de vida en un cuerpo dormido. Y lo que sucedió después dejó a toda una familia de rodillas, llorando de gratitud. Ahora respira hondo. La historia apenas comienza. El reloj del hospital marcaba las 2:47 de la madrugada cuando Tomás nació. Sus primeros llantos fueron débiles, como un soplo tímido frente a la inmensidad de la vida. Los médicos intercambiaron miradas rápidas, disimulando la preocupación para no alarmar a los jóvenes padres, Laura y Miguel, que sonreían entre lágrimas, sin imaginar el difícil camino que se abría ante ellos. En las semanas siguientes, mientras otros bebés balbuceaban sonidos y agitaban brazos y piernas, Tomás permanecía quieto. Su pequeño cuerpo regordete parecía dormido dentro de sí mismo, como si los engranajes de la vida no hubieran terminado de ponerse en marcha. El diagnóstico cayó sobre la familia como una tormenta repentina, parálisis motora severa, una condición que impediría a Tomás mover gran parte de su cuerpo, sin previsiones claras de recuperación. Laura y Miguel se convirtieron en expertos en ocultar su dolor tras sonrisas dirigidas al pequeño. Le cantaban nanas, acariciaban sus mejillas sonrosadas, le contaban historias de castillos y héroes, todo con la esperanza de que, en algún rincón profundo de la conciencia de Tomás, él pudiera sentir el amor que lo rodeaba. Pero por dentro, la duda los desgarraba. ¿Será que algún día nuestro hijo nos sonreirá? ¿Sentirá el viento en el rostro, el calor del sol, el abrazo de la vida? Todavía no lo sabían, pero alguien muy especial ya estaba en camino para cambiar su historia. Era una tarde calurosa de primavera cuando Miguel, regresando a casa tras recoger medicamentos para Tomás, escuchó un llanto agudo proveniente de un callejón. Allí, encogido entre bolsas de basura, estaba un diminuto cachorro, tan delgado que sus costillas dibujaban sombras sobre su piel fina. Sin embargo, sus ojos brillaban con una esperanza obstinada, la misma esperanza que Miguel luchaba por mantener viva dentro de sí. Instintivamente lo tomó en sus brazos. El cachorro temblaba de miedo, pero pronto se acurrucó contra su pecho, como si supiera que ese era el comienzo de una nueva vida. Al llegar a casa, Laura se sobresaltó. «Miguel, con todo lo que estamos pasando, ¿cómo vamos a cuidar a un perro ahora?» Pero al ver al pequeño intentando subirse al sofá con sus patitas temblorosas, algo se quebró dentro de ella. Ese cachorro no era solo una nueva responsabilidad, era un soplo de vida, un recordatorio silencioso de que la esperanza siempre encuentra la forma de entrar, incluso por las grietas. Decidieron llamarlo Sol, porque en ese momento era todo lo que la casa necesitaba, un poco de luz entre tanta sombra. Sol era travieso, curioso, ruidoso, todo lo que Tomás aún no podía ser. Y tal vez, por eso mismo, la conexión entre ellos nació en forma silenciosa, inevitable y milagrosa. Esa noche, mientras la familia cenaba en silencio y el pequeño Sol exploraba la casa con sus patitas torpes, ocurrió algo inesperado. El cachorro, guiado por un instinto que nadie podía explicar, se arrastró hasta la habitación de Tomás. La cuna blanca parecía un castillo inalcanzable para él. Aún así, Sol lo intentó. Saltaba, gemía, golpeaba el mueble con sus patas, hasta que Miguel, con una sonrisa cansada, lo alzó y lo colocó cuidadosamente junto
al bebé. Por unos segundos el mundo pareció detenerse. Sol se acercó lentamente, olfateando el aire como buscando una contraseña secreta. Tomás, como siempre, permanecía inmóvil, pero sus ojos, esos sí, se movieron. Por primera vez en semanas se enfocaron en algo, o mejor dicho, en alguien, en el hocico húmedo y curioso de ese pequeño intruso. Sol se tumbó junto al bebé, tan cerca que sus respiraciones casi se mezclaban. Y entonces, para sorpresa de Laura y Miguel, Tomás parpadeó, despacio, como reconociendo a su nuevo amigo. Era un gesto pequeño, casi imperceptible, pero para esos padres fue como si se abrieran las puertas del cielo. La conexión estaba hecha, sin palabras, sin promesas, solo la presencia viva de dos almas que, de alguna manera misteriosa, se reconocieron en su vulnerabilidad y en su fuerza silenciosa. Lo que nadie sabía era que esa era solo la primera chispa de un milagro que ya comenzaba a arder. Esa misma noche, cuando la casa dormía envuelta en una frágil paz, Sol permaneció en la habitación de Tomás. Se negó a salir, incluso cuando Miguel intentó llevarlo de vuelta a la sala. El cachorro insistía, gimoteando bajito, con los ojos fijos en el bebé, como si supiera que en esa quietud su presencia era necesaria. Cerca de las 3 de la madrugada ocurrió algo increíble. Tomás, quien nunca había movido un dedo por sí mismo, mostró un leve temblor en su mano derecha. Fue tan sutil que, si Sol no hubiera estado allí, nadie lo habría notado. Pero el pequeño cachorro lo percibió y reaccionó. Con infinito cuidado, Sol se acercó aún más, rozando con su hocico húmedo la manita del bebé. Y entonces, como guiado por una fuerza invisible, Tomás respondió. Sus deditos se cerraron, frágiles y vacilantes, alrededor del hocico suave de su nuevo amigo. Era un gesto tan simple, tan pequeño, pero para ese hogar fue como un nuevo amanecer. Sol se quedó allí, inmóvil, permitiendo que el bebé sintiera el calor, la textura, la vida latiendo bajo su piel adormecida. Era como si, a través de ese toque, Tomás estuviera despertando del sueño más profundo. Y en el silencio de esa madrugada, sin cámaras, sin testigos más allá de las paredes y las estrellas, el milagro comenzó. Un hilo tenue, casi invisible, cosiendo nuevamente la esperanza en el corazón de aquella familia. Laura se despertó asustada. Había algo diferente esa noche, una sensación que la jalaba por el alma. Sin pensarlo, corrió hacia la habitación de Tomás. Al abrir la puerta, la escena que encontró la hizo llevarse las manos a la boca, intentando contener el sollozo que le escapaba del pecho. Tomás no solo estaba acostado, se movía, movimientos aún frágiles, casi como una danza tímida de hojas al viento, pero innegablemente reales. Sus bracitos se agitaban buscando al pequeño Sol, que ahora lamía, con infinita delicadeza, las manitas del bebé. Miguel llegó enseguida, arrastrado por los sonidos apagados del llanto. Al ver la escena, cayó de rodillas junto a la cuna, lágrimas mezclándose con palabras que no lograba pronunciar. Fue Laura quien, con la voz quebrada, susurró: «Está intentando abrazar a Sol». No era solo un espasmo, como tantas veces habían advertido los médicos. Era intención, era respuesta, era vida. Allí, en la penumbra de aquella habitación, dos almas frágiles y valientes se entrelazaban en un abrazo que ningún diagnóstico ni estadística podía explicar. Esa madrugada, las lágrimas no fueron de dolor, fueron de gratitud, fueron de milagro. A la mañana siguiente, Laura y Miguel no perdieron tiempo. Llevaron a Tomás nuevamente al hospital, ansiosos, con el corazón latiendo entre el miedo y la esperanza. Sabían que algo extraordinario había ocurrido, pero necesitaban escuchar de los médicos que era real. El neurólogo que había seguido el caso desde el nacimiento examinó a Tomás cuidadosamente. Durante largos minutos,
La habitación se llenó solo de sonidos de equipos y del ansioso pasar de hojas. Finalmente, el médico levantó la vista con una expresión que mezclaba perplejidad y emoción. «Está presentando respuestas motoras espontáneas, algo que no habíamos visto antes». Las palabras resonaron en el pecho de Laura como una melodía de redención. Miguel, en shock, solo pudo apretar la mano de su esposa, sintiendo el peso de ese momento histórico. Los especialistas intentaron explicar. Hablaron de plasticidad neural, de estímulos afectivos y respuestas emocionales. Pero, en el fondo, había un punto en común que ni los informes ni las teorías podían negar. El toque vivo, sincero y desinteresado de Sol había despertado algo en Tomás que la medicina jamás logró alcanzar. Y no era solo cuestión de músculos o nervios, era algo más profundo, una voluntad de vivir, encendida en el calor de un hocico y el brillo de dos ojos leales. Cuando la ciencia no tiene respuestas, el amor crea milagros. Y, en ese instante, nadie en esa sala se atrevía a dudarlo. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños descubrimientos. Cada movimiento de Tomás, un dedo que se cerraba, una cabeza que giraba hacia un sonido, era celebrado como una conquista olímpica. Y en cada una de esas victorias silenciosas, Sol estaba allí, a veces acostado bajo la cuna, otras veces tumbado al lado, como un guardián fiel, como un ángel de cuatro patas. Tomás empezó a sonreír, primero con la mirada, luego, poco a poco, con los labios, dibujando tímidamente la curva milagrosa de una nueva vida floreciendo. Poco a poco, que antes resonaba en un triste silencio, vibraba ahora con risas, ladridos y el sonido de juguetes arrastrados por las pequeñas manos que antes no se movían. Laura y Miguel reaprendieron a vivir también. Aprendieron que los milagros no siempre llegan en destellos de luz o en las páginas de libros. A veces vienen en forma de un cachorro flaco, rescatado de un callejón olvidado. Y así, en un ciclo de amor incondicional y paciencia infinita, aquella familia encontró un nuevo comienzo. Un renacimiento que no prometía perfección, pero que para ellos era más que suficiente, era verdadero, era milagroso. Y Sol nunca dejó de ser ese rayo de luz que iluminó el camino de regreso a la vida. En un mundo donde tanto dolor parece no tener cura, donde tantas preguntas quedan sin respuesta, historias como la de Tomás y Sol nos recuerdan una verdad profunda. A veces, el amor es el milagro que estábamos esperando. No importa el tamaño, la forma ni el origen. El amor verdadero, silencioso, tiene el poder de reescribir destinos. Así fue en aquella casa sencilla, donde un bebé paralizado y un cachorro abandonado se encontraron para salvarse mutuamente. Tomás tal vez nunca entienda los diagnósticos, y Sol, ciertamente, nunca leyó un manual de fisioterapia. Pero juntos demostraron que la esperanza no es solo una palabra bonita, es un lazo real, tejido entre almas que se reconocen en su vulnerabilidad y eligen cada día seguir intentándolo. Hoy, Tomás camina con dificultad, pero camina, y en cada paso tembloroso, allí está Sol, firme a su lado, como diciendo, con su manera sencilla y eterna, nunca estuviste solo. Si esta historia tocó tu corazón, si crees en el poder de los animales para transformar vidas, deja tu like y comparte con quienes también aman a estas almas iluminadas. Y nunca olvides, a veces, el mayor milagro es simplemente no dejar de amar.